El Reino Unido votó y decidió dejar la Unión Europea. Y ahora, what is going on? ¿Qué va a pasar? Lo analizamos. Y para eso nos vamos con Roberto Domínguez, profesor asociado del Departamento de Gobernabilidad de la Suffolk University en Boston, Massachusetts. Roberto, es un gusto tenerte en el programa nuevamente. Ok, primero, los expertos se equivocaron. Todos decían, los mercados, no, que no se van a salir que el británico no va a votar en contra del Brexit. Los expertos políticos, los académicos, el bottom line es que la gente decidió contrario a lo que decía el status quo. Why? ¿Por qué? Bueno, estaría en relativo desacuerdo contigo porque básicamente yo creo que los expertos siempre manejaron que el resultado, el margen de error era muy pequeño. Había una gran tendencia a que el Reino Unido votara por quedarse por una razón muy sencilla. En el pasado, en los pasados 30, 40 años, en cerca de 40 referéndums en la Unión Europea, la tendencia ha sido a la unidad. Y esto ciertamente es un parteaguas en la historia de la Unión Europea. Entonces, fue una decisión muy cerrada, y básicamente yo creo que toma por sorpresa a todo el mundo. Nada más para dar un ejemplo, Boris Johnson, que estaba liderando la parte de la salida, cuando él tiene que dar su discurso por parte del Partido Conservador, quien puede ser ahora el próximo primer ministro, básicamente su rostro estaba desfigurado porque el cálculo era culpar a la Unión Europea nuevamente por los errores del Reino Unido, pero no salirse de la Unión Europea. Entonces yo creo que ha tomado por sorpresa no solamente a los analistas, a los mismos ciudadanos y a los europeos y al mundo, como se ha visto en los movimientos de las bolsas de valores alrededor del mundo, que son bastante profundas. Claro, lo cierto también es que si somos un poco lectores de la historia, sabemos que en los 30 pasó algo muy similar cuando hubo la Gran Depresión en los Estados Unidos, que tuvo un efecto global, y empezaron los movimientos nacionalistas, proteccionistas y antiglobalistas, que es algo que se está viendo ahora. Y tú sabes muy bien como académico que no necesariamente lo que sucede en el pasado sucederá en el futuro, y por eso cogió en sorpresa, porque muchos consideraban que los británicos estaban contentos con la globalización, pero la realidad es que hubo un efecto en el 2007, que fue una crisis financiera que después se convirtió en una crisis económica, y muchos británicos se sienten que la globalización, que la Unión Europea no les está trayendo beneficios. ¿O estoy equivocado? Estás en lo correcto, pero aquí el problema es la capacidad del Estado británico para desarrollar políticas que traigan beneficios a sus ciudadanos, trabajando con la Unión Europea y trabajando con las fuerzas internacionales de coordinar crisis y muchos elementos del acontecer internacional. No es necesariamente un problema de la Unión Europea, es un problema más del Reino Unido. Y aquí yo creo que lo que llama a la reflexión, ciertamente, es que todavía estamos sintiendo los efectos de la gran recesión de 2007-2008. Europa no ha tenido esa capacidad de salir adelante y estamos pagando el precio. Yo creo que en este voto hay un voto de coraje, hay un voto de frustración de muchos ciudadanos, pero el problema no es tanto la Unión Europea, el problema es la incapacidad de los dos grandes partidos políticos en el Reino Unido de desarrollar políticas que realmente trajeran beneficios a sus ciudadanos. Ok, Roberto, vamos a mover la discusión hacia adelante. Ahora hay más incertidumbre y por eso en parte los mercados están reaccionando así. Porque a pesar de que los británicos decidieron por el Brexit, que se vaya a ejecutar va a llevar un proceso largo y complicado. O sea, la decisión del voto del domingo no necesariamente quiere decir que ya automáticamente se van a salir de la Unión Europea. Porque ahora tienen que los mismos políticos aplicar lo que le llaman el artículo 50, el proceso de salida de la Unión Europea, lo cual ya el primer ministro Cameron dijo, yo no lo voy a hacer, eso se lo voy a pasar al próximo ministro. Lo que quiere decir que la papa caliente ahora es los políticos van a pedir la salida formal de la Unión Europea, uno. Y dos, tengo en mis notas, y quiero que me ayudes a aclarar, que a lo mejor los escoceses y el Irlanda del Norte no necesariamente van a estar de acuerdo con salirse de la Unión Europea, lo que crea otra incertidumbre más. Por eso muchos de en los mercados, dicen los analistas, es esta incertidumbre
política lo que va a poner a los negocios a esperar, lo cual afectaría entonces la inversión en el Reino Unido y por tanto a corto plazo se estima que haya una recesión en la economía británica. El análisis es correcto y yo creo que ese es un riesgo y puede ir en ese sentido. Otra manera de verlo, los elementos que tú mencionas, es de que la lectura en los próximos meses de lo que sucede en el Reino Unido dependerá de la combinación de tres factores. El primero de ellos, lo que sucede en Escocia y en Irlanda, como se menciona, porque esto no se había previsto. Sí, y esto es nuevo, no es una variable que hace una semana tuviéramos clara. La segunda es cómo se recomponen los dos partidos políticos dentro del Reino Unido y la tercera es la respuesta de la Unión Europea. Entonces, será la combinación de estos tres factores la que decidirá el ritmo, los sectores y los tipos de negociación que se lleven a cabo. Solamente por poner un ejemplo, ya hay un desacuerdo al nivel de la Unión Europea entre si se debe poner presión al Reino Unido para que se inicien las negociaciones o se abra un espacio de maniobra política para hacer más suave esa transición. Y esto es una diferencia que se tiene entre Italia y Alemania. Esto se decidirá en las próximas semanas. Entonces, estos tres elementos son fundamentales para ver por dónde irán los eventos en el Reino Unido en las próximas semanas. Claro, porque hay muchos países que a nivel económico también tienen una relación activa con la economía británica. Por ejemplo, es el caso de Alemania, que es el que está pidiendo vamos a llevarlo más suave. Sin embargo, Francia está pidiendo que sea todo más rápido. Y otra puerta que abre, Roberto, por eso es que hay mucha incertidumbre, es el evento de repetir, de la mímica. O sea, que ahora vengan los franceses, los cuales estuve viendo una encuesta, el 60% no está de acuerdo con la Unión Europea, que vengan entonces alemanes y sientan también el deseo de salirse de la Unión Europea, lo que crearía un efecto dominó. En conclusión, lo que estamos viendo en el mercado es básicamente incertidumbre. Así es una incertidumbre que de alguna manera la semana pasada estaba prevista. Los bancos centrales en el Reino Unido, en Europa, estaban de alguna manera atentos a esto. No se esperaba que fuera tan profunda, sí. Pero lo que viene en los próximos días, yo creo que es más que nada una incertidumbre de tipo político más que económica. Mi visión es que los mercados se restablecerán de alguna manera en los días venideros, porque muchas cosas no pasarán en las próximas semanas. Serán diálogos, serán negociaciones, y yo creo que a partir de esas negociaciones es donde tendremos días de más incertidumbre, días de menos incertidumbre, pero sin lugar a dudas, la incertidumbre será una variable constante en las próximas semanas. Entonces, la respuesta a la pregunta después del Brexit, ¿qué? Más incertidumbre. Roberto Domínguez, profesor asociado del Departamento de Gobernabilidad de la Suffolk University. Fue un gusto, como siempre, haberte tenido en el programa. Gracias por la invitación.